Tardes, mi nombre es Mitzi Samarripa y les voy a hablar sobre la evaluación de exposición de estudios de epidemiología ocupacional. Métodos que permiten determinar el historial de exposición individual están adquiriendo cada vez más importancia en la epidemiología ocupacional para la cuantificación fiable de las asociaciones entre las exposiciones reales y los parámetros de salud y enfermedad, usando tanto indicadores binarios de la exposición como indicadores de la relación entre dosis y efecto. La estimación de esta relación deberá estar dada en términos de intensidad, duración, dosis acumulada, temporalidad de la exposición, tipo de actividad económica, oficio, zona geográfica, periodo de latencia y otros factores condicionantes del riesgo de enfermar. En el campo de la epidemiología ocupacional, para el estudio de enfermedades con largos periodos de latencia, es necesario reconstruir la exposición en el pasado con el fin de poder calcular con mayor precisión el grado de asociación y lograr mayor sensibilidad a la hora de detectar relaciones de causalidad. Se distinguen por lo menos tres grandes grupos de métodos para determinar de la exposición pasada. Uno serían las matrices de exposición laboral para la población en general o para sectores específicos. Otra serían las evaluaciones a cargo de expertos y los modelos de exposición. Conceptos como determinación de la exposición, la cual se refiere a la conversión de datos primarios y secundarios acerca de las exposiciones y de sus factores condicionantes en indicadores derivados de la exposición individual. El factor condicionante de la exposición se refiere a todo factor que ejerce alguna influencia sobre la exposición. El indicador derivado o dato derivado de exposición se refiere a una variable de exposición personal de carácter secundario que se encuentra durante el proceso de la determinación de la exposición. Riesgo alude estrictamente a la probabilidad de producir un efecto adverso para la salud. Los datos primarios pueden corresponder a las exposiciones mismas o a sus factores condicionantes. Pueden proceder de diferentes fuentes. Los datos administrativos. Entre las fuentes de estos datos primarios cabe mencionar los archivos pertenecientes al censo, a registros empresariales o gremiales, a servicios médicos, a sistemas de vigilancia de salud pública o de salud ocupacional. Indicadores de exposición. Algunos bioindicadores de exposición, tales como las concentraciones de sustancias o de sus metabolitos o adductos de ADN en medios biológicos humanos, pueden considerarse marcadores de la exposición pasada. Datos secundarios. Los datos secundarios de las exposiciones o de sus factores condicionantes provienen de fuentes externas a la población objeto de estudio y son de tipo agregado o agrupado, no individuales. Matrices de exposición. Una matriz de exposición es un arreglo o configuración multidimensional definida por uno o más factores condicionantes de la exposición y por una serie de agentes ya sea químicos, físicos o biológicos. Y por último tenemos los modelos de exposición, que un modelo de exposición nos permite predecir o estimar el indicador de exposición a partir de los valores de los factores condicionantes de la exposición. Como tipos de cuantificación de la exposición, tenemos a los indicadores binarios de la exposición y a los indicadores de la relación entre dosis y efecto. Elementos para la evaluación de la exposición. La exposición se puede determinar mediante matrices de exposición, evaluación por expertos y modelos de exposición, integrando datos primarios y secundarios acerca de las exposiciones y sus factores condicionantes. Las matrices contienen datos agrupados y, por consiguiente, pueden llevar a errores a la hora de clasificar las exposiciones individuales e introducir sesgos en la estimación de los riesgos. La evaluación por expertos es probablemente el método con el índice de validez más alto, pero puede entrañar costos muy altos en el caso de estudios de cierta magnitud. Otra posibilidad con buenas perspectivas es la de utilizar un modelo formal para evaluar las exposiciones patentes y mejorarlo mediante la evaluación por expertos en situaciones en las cuales los resultados del modelo parezcan alejarse de la realidad.
Bueno, con esto puedo concluir que hacer estudios de epidemiología es muy importante para identificar la curva de infección. Para esto, la evaluación de la exposición es un elemento clave, ya que este nos indica la exposición personal a la que se han encontrado las personas y nos ayuda a determinar qué condiciones son las que más ayudan a desarrollar la epidemia.